y es el director de Nano Agro. Entonces, sin más y dándole paso a esta conversación, queríamos explicar un poco la metodología. Vamos a hacer unas preguntas a los compañeros, no va a haber presentación, pero vamos a hacer unas preguntas primero de carácter general a cada uno de ellos para que ustedes se conozcan. Posteriormente haremos una pregunta específica para cada uno de ellos y una pregunta general para que puedan contestarnos la misma pregunta. Los tiempos, tenemos una hora para la mesa redonda, así que trataremos de encuadrarnos en ese tiempo. Les solicitamos que nos ayuden en eso a los distinguidos panelistas. Diría que en primer lugar comenzaríamos con Margot, doctora. Nos gustaría que nos contara su experiencia de innovación, es decir, cómo surge la idea de trabajar en el tema de controladores biológicos, cómo lo desarrolló y en qué lugar estamos en este momento en esa iniciativa. Muy buenas tardes a toda la audiencia, agradeciendo su tiempo y también el espacio, ¿verdad?, que nos brinda en esta tarde. Primero que nada, el creador, ¿verdad?, darle gracias a Dios por haberme permitido y habernos permitido a todos llegar aquí. Para ser breve, con el tema de cepas, ¿verdad?, diferentes cepas nativas de microorganismos, entomopatógenos y antagonistas. A medida que fui avanzando en el tiempo, especializándome, pude obtener la inversión de socios capitalistas para que esta pequeña idea, que tenía el tamaño de una espora, por decirlo así, fuera creciendo, y hoy día tenemos una empresa, una motora en Peter, y no solo proveemos al comercio nacional, sino que también exportamos estos productos formulados desde Panamá hacia Nicaragua y Honduras. Y esa ha sido la experiencia de innovación que Senacid el año pasado nos premió con el premio de innovación empresarial. Comentara qué es la nanotecnología y cuál es su aplicación en la agricultura, brevemente. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente en este escenario con actores diferentes, pero ya habíamos estado acá y le agradecemos mucho a los coordinadores, a la presidencia del colegio y a la presidencia del Congreso. Bueno, realmente yo conocí la nanotecnología en el año 2011. Era director de desarrollo del INIFA. El INIFA es el Instituto de Investigaciones Fundamentales de Agricultura Tropical de Cuba, y es el instituto más grande que había de agricultura en Cuba, o que hay de agricultura en Cuba, que se dedica netamente a agricultura agroecológica desde el año 1904. Y se podrán imaginar ustedes que muchas veces, cuando no conocemos los términos, cuando no conocemos una tecnología, cuando no conocemos parte de la ciencia, la obviamos porque nos cuesta trabajo reconocer y meternos a estudiarla, ¿verdad? Y para nosotros era algo bien nuevo. La palabra nanotecnología la conocíamos para las comunicaciones, el teléfono, la conocíamos para la construcción, alguna parte de la medicina, pero realmente no habíamos interiorizado cómo podíamos utilizarlo en la agricultura. Y es algo a lo que nos hemos enfrentado durante todos estos años de trabajo, que el agricultor, inclusive nosotros los ingenieros, los técnicos, estamos acostumbrados a utilizar un quintal de urea o un quintal de triple 15, y cuando vamos a agricultura ecológica o orgánica vamos a un quintal de bocachi o un quintal de compost, y todo era en grandes cantidades. De pronto esta palabra y se aparece la producción el producto de NanoGrow, que son cápsulas bien pequeñitas,
son cápsulas que parecen granitos de maicillo, de sorgo. Y cuando la vimos, realmente fuimos tan incrédulos con aquello que no podíamos ni pensar que iba a ser una revolución en la agricultura. Comenzamos los estudios y comenzamos a trabajar y a las pruebas de campo, y aquello fue increíble, ¿verdad? Lo que hacía el nanogro. Y entonces los doctores con los que probamos en el INIFAD nos dieron fe que aquello era algo espectacular. Había un aumento de raíces, había una mayor producción, se maximizaba la absorción foliar y radicular. Y ahí comenzamos a estudiar nanotecnología. Yo soy, con todo el permiso de ustedes, yo soy, antes de ser agrónomo y de ser ingeniero agrónomo, soy licenciado en física y era profesor de física antes de ser ingeniero. Y cuando me hablaron de aquello, nosotros hablamos de átomos, de moléculas y átomos, y venir a ver una nanopartícula que es 80.000 millones de veces más pequeña que el grosor del cabello humano, es algo inconcebible para la mente en aquel momento, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que esto haga tanto? Y cuando tú se lo enseñabas a los productores, te decía, esta capsulita es capaz de, en 10 litros de agua, sustituir o utilizarlo en un cuarto de hectárea. Y la gente decía, no es posible que tú utilices 1 o 2 capsulitas de esas para tratar un quintal de frijol, un quintal de maíz o un quintal de arroz. Y ahí empezó realmente a aprender un poco de este tema, ¿no? Y entonces la empresa canadiense que distribuyó el producto tuvimos que empezar a estudiar que este producto en la agricultura es un producto muy novedoso. Ya nos ha dado la oportunidad, mañana hagamos una presentación en la mañana para que vean realmente cuáles son las bondades y cuál es el mecanismo de acción de esta tecnología. Inclusive cómo hace sinergia con todos los productos o con muchos productos en la agricultura. Solo recomendamos no utilizarlo junto con los herbicidas, porque hay una paradoja fisiológica en la planta, ¿verdad? Porque el herbicida o es sistémico o es de contacto y le da una señal a la planta que el nanogro ya le dio una señal a la planta. Y entonces, a partir de ese momento, y le explicábamos ahorita a la doctora Margot cómo hace sinergia, eso lo van a ver mañana, cuál es la sinergia con los microorganismos del suelo y cómo despierta mecanismos y motores de compensación en la planta que va desde la producción de fitohormonas, brasinoesteroides, cómo reactiva la resistencia sistémica que las plantas han perdido, la comunicación de las plantas, cómo se han perdido por desmineralización de los suelos, dada por la compactación, por la mala preparación del suelo, por la incorrecta preparación del suelo, por el uso y el abuso, no solo el uso, sino el abuso de la tecnología tradicional con la alta quimificación, que hoy para nadie es un secreto los problemas que nos ha traído. Resolvió problemas, pero nos ha traído otros problemas más. Y rescatar la fisiología de la planta es algo que era un reto. Nosotros sabemos ya que los fertilizantes se utilizan para resolver problemas inmediatos de la planta, pero que tenemos que comenzar a hacer una regeneración de eso. Ya voy a dejar hasta ahí y mañana hablaremos más. Es que dicen que los cubanos y los demás que hablaron poco. No estoy seguro, pero tampoco es la última intervención tuya. David, ya ustedes lo escucharon, entusiasta de la agricultura vertical. Sin embargo, nos interesaría que nos comentara cómo es que te metes en este tema de la agricultura vertical. Todavía un problema, y ahí es donde nosotros llegamos. Pero ese también es importante, que toda la vida yo he tenido un espíritu de tecnología. Yo siempre he creído en la tecnología, siempre he aplicado la tecnología en todo. En el año 2000 nosotros desarrollamos con
comercio electrónico de venta de productos. Se llamaba Global Trading Hub. Se desarrolló aquí mismo en Panamá y 4 años después lo vendimos a un afiliado de Alibaba. Si hubiera sabido en ese tiempo que era Alibaba, lo hubiera vendido al doble de precio. Pero bueno, la cosa es que fue una experiencia grande y de ahí empezamos a desarrollar otras plataformas y tenemos otra plataforma actualmente a través de blockchain, pero ese es otro negocio. Pero básicamente es buscando soluciones a problemas, que es lo que lo lleva a nosotros en la empresa de cómo poder innovar. En su actividad. Bueno, muchos retos. Yo siempre digo que Demeter es muchos no, pero no, a pesar de que hemos tenido muchos no, y los sí que hemos tenido han opacado esos no, iniciando con poder hacer un trabajo de más de 15 años de bioprospección, de seleccionar cepas nativas de todo. La pregunta que usted nos hace, yo creo que expliqué un poco al principio lo incrédulo que fuimos, incluyendo, ¿no? para entrar en una nueva tecnología. Y hemos dicho muchas veces que es más fácil cambiar la tecnología por mucho trabajo que cueste, hacer la fórmula del nanogro. El nanogro está compuesto por nanosulfato de minerales en el orden de 10 a la menos 9. Son cosas tan pequeñas que es increíble. Y la ciencia tuvo que hacer muchos esfuerzos para llegar ahí, por supuesto. Pero fue más fácil descubrir la fórmula para cambiar o para devolver a la planta su fisiología ancestral que cambiar la mentalidad del hombre. Para nosotros ha sido un reto grandísimo y como dijo la doctora, muchos no. Muchas veces los productores, y esto lo digo con todo el respeto a nuestra gente, a nuestros profesionales, a nuestros colegas, muchas veces los productores probando aquí en este país fue donde primero se registró en América Latina. Yo represento el producto en América Latina desde México hasta Argentina. En el primer país que se registró fue en Panamá en el año 2011. Y nos ha costado un trabajo increíble, no solo en Panamá, porque aquí hemos tenido momentos y momentos, ¿verdad? Pero desde el año 2019 fue cuando realmente se comenzó el trabajo en Panamá. Han habido mucha gente, muchos productores que lo han trabajado. Hemos tenido muchos colegas ingenieros que lo han apoyado, pero hay mucha gente todavía, realmente es así, incrédulo, como pasa por lo que ha pasado la doctora con su tecnología, que muchas veces el suelo no está preparado, tú aplicas el producto y la gente dice, eso no me sirve, eso no sirve. Lógicamente hay muchos sí, o hay menos sí que no, pero son sí muy grandes. Dice que la práctica es el criterio de la verdad. Y esto es cierto, la práctica es el criterio de la verdad, y hacer y demostrar. Nosotros siempre hemos tenido el concepto de que las personas que tengan la mente abierta, cuando ven un resultado no lo pueden negar. O sea, tú te puedes ser incrédulo. Yo particularmente yo, no creía al principio, y esto me costaba trabajo de verdad decirlo al principio. En los comienzos decía, ¿cómo yo siendo el director de desarrollo del Instituto de Investigaciones de Agricultura, en este tipo de agricultura, y no creía en eso, y me di cuenta que estaba en un error grandísimo. Eso han sido los retos, pero también ha habido mucha satisfacción de llegar y ver resultados, un aumento de la productividad, que la gente ve que el productor cuando lo utiliza se siente de verdad emocionado, dice, oye, pero y le han puesto nombres increíbles en todas partes. En El Salvador le tienen nombres increíbles, en otras partes, aquí también, pero son nombres que yo no puedo decir aquí en el escenario, ¿no? Y entonces la gente sí dice, pero y esa cosita, y le dicen, y eso lo hace y ya la gente va entendiendo. Y ojalá que mañana, cuando nos den la oportunidad de explicarlo, lo comprendan un poquito más, porque siempre es interesante. Ya yo no lo veo complejo, pero sé que es complejo. Para la gente entender lo complejo es un cambio de concepto.
Y así se llama la presentación, cambios de conceptos en la agricultura actual. Así. Que se estaba desarrollando la finca vertical allá en la Universidad de Chiva, ellos nada más que tenían como unos 6 meses, 8 meses que empezaron, que cuando yo me enteré, no había de recuperación en la planta, como les decía ahorita, de la fisiología ancestral, pero habían otros elementos que nos hacían falta. Hacía falta, cuando la planta profundizaba raíz, hacía falta buscar minerales, hacía falta cuidar la biota del suelo. Nosotros podemos estar aplicando ahorita los microorganismos del suelo, pero si seguimos arando con el corte vertical, seguimos invirtiendo el prisma, rompiendo las estructuras fisicoquímicas del suelo, sabemos que no vamos a lograr hacer una agricultura regenerativa completa. Y eso es parte de lo que estamos haciendo prácticamente todo lo que hablamos de este término, ¿verdad? Agricultura regenerativa. ¿Qué hicimos? Hicimos un asocio con el tema de la producción de los minerales naturales extraídos de roca volcánica, una trituración en frío con martillos tribiónicos, que son nanopartículas de minerales que en coloides son absorbidas rápidamente por la planta en un orden que mañana les explicaremos. Buscamos el asocio de consorcios microbianos precisamente para rehabilitar, reanimar y reproducir esos microorganismos que los hemos alejado hasta la montaña, que son los que en agricultura orgánica decimos microorganismos de montaña, que son los que se han ido huyendo por los problemas que tiene el suelo, que no tienen un lecho adecuado, ¿verdad? Y comenzamos la utilización de un arado de corte horizontal, el multiarado, que lo estamos utilizando con un éxito increíble para hacer agricultura regenerativa, no teniendo en cuenta solamente que la agricultura regenerativa de cero labranza es para pequeños espacios. Esto es algo que también queremos explicarle en algún momento. Entonces tuvimos que recurrir a hacer un asocio de tecnología que hicieran o que nos permitieran la recuperación de los sistemas o volver a regenerar esos sistemas que hemos roto con las prácticas agrícolas que hemos hecho de forma incorrecta durante muchos años y que hoy le hemos buscado un nombre que se llama agricultura regenerativa. Muy bien, porque estamos regenerando lo que desgraciadamente hemos destruido en algún momento. Sin renunciar, y quiero dejarlo claro, sin renunciar a los adelantos de la ciencia, que en algunos momentos hay tecnologías que tenemos que seguir usando, es cierto. Que hay que hacer una transición agroecológica que no puede ser de hoy para mañana, quita y pon. Eso es un error. Y esa es la ley de la negación, que tenemos que tomar todo lo bueno de lo anterior y agregarlo, pero sabemos que al mundo le quedan 50 cosechas, dicho por los organismos internacionales, y que lo que la tierra produce en un año, nosotros lo estamos gastando en 8 meses. Y es un compromiso moral, profesional, de todos los que nos dedicamos a hacer agricultura para poder convivir en un planeta donde nos pertenece a todos y que no podemos seguir destruyendo. Gracias. La capacitación es muy importante para nosotros. La producción vertical, nosotros inclusive en México lo hemos aplicado porque funciona para todo tipo de cultivo. Estas tecnologías, esta nanotecnología funciona desde la producción del planto, o sea, para aumentar la producción del planto para peces y camarones, hasta para palma africana, que son y los forestales, que tenemos trabajos forestales también hechos en el país. Por lo tanto, funciona para ornamentales, para flores, para condimentos, para todo tipo de cultivo. Y ya estuvimos hablando que vamos a tener una reunión próximamente con el doctor Orozco para ver si hacemos ya un intercambio, igual que con la doctora, que sin que pensando que nos fueran a preguntar de esto, ya no lo habíamos hecho, ¿no? El acercamiento, así que por ahí va el camino, doctor. Nosotros hemos dado nanotecnología para el crecimiento y hemos tenido excelentes resultados. No hemos usado los productos, obviamente, pero sí otros productos que hemos en la investigación. Nosotros, aunque ya tenemos finca y tenemos operaciones, constantemente estamos haciendo investigaciones.
constantemente, en todo. Disculpe. Doctora Margot, hay una pregunta del público específicas. En el caso del nanoagro, puede llegar a los agricultores familiares. Tenemos en realidad una gran cantidad de productores familiares con muy poco vinculación al mercado de insumos por las dificultades financieras, y cómo hacemos que esas tecnologías puedan llegar a esos agricultores, entendiendo que ahí tendríamos una fuente de producción importante de alimentos, sobre todo alimentos saludables. Claro. Bueno, hay algo que no hemos dicho y le vamos a comentar rápido para poder responder la pregunta, y es que estas tecnologías tienen certificaciones orgánicas a nivel internacional. Tiene certificación de la ONU y de los Estados Unidos, de la UACC de Canadá, de OSHA de Japón. O sea, están certificadas para hacer cualquier tipo de agricultura: agricultura convencional, agricultura mediana, pequeña, mediana y gran agricultura, o sea, de grandes espacios, pero también en agricultura familiar, por supuesto, tiene su cobertura. Y el grupo de trabajo de NanoGrow Panamá, que es la empresa que distribuye el producto en Panamá, tiene dentro de su equipo multidisciplinario las conexiones con la agricultura familiar, y pueden pasar por allí, por el stand, a recoger las direcciones para que vean cómo se adquieren los productos, porque están aquí en el país. O sea que hay una facilidad muy grande para obtenerlo, y además esto no se vende en los agroservicios o no se distribuye en las distribuidoras nacionales. Esto es personalizado. El equipo de distribución, la empresa que es NanoGrow Panamá, tiene su equipo de trabajo, como les explicaba, que va a los lugares y da la introducción con los productores, seguimiento personalizado, porque es la única forma de que la gente realmente entienda estas tecnologías, o que no es que las entienda, porque después que lo aplican ya todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo sigue aplicando, sino para que empiecen en los primeros pasos, que estén acompañados por los técnicos. Bueno, casi que no tenemos más tiempo. Hay algunas preguntas muy puntuales. Yo recomendaría tanto Pedro Pablo como la doctora Margot tienen un stand aquí en la sala contigua, de manera que ustedes pueden acercarse y hacer las consultas sobre el tema. Yo creo que para efectos del día de hoy, esta mesa redonda ha sido una síntesis de todo el bombardeo que tenemos desde temprano con temas tecnológicos, con los drones, con las tecnologías digitales, con las innovaciones que están tocando a la puerta, pero que algunas no tienen dificultades para continuar. Tenemos en muchas oportunidades mucho patinaje en cuanto a las instituciones poder incorporar esos nuevos conocimientos y nuevas formas de producir tecnología y de llevar esa tecnología a los productores, de manera que esperamos que este intercambio, que siempre el tiempo es nuestro peor enemigo y es insuficiente, pueda facilitar una reflexión sobre lo que nos queda por hacer a los profesionales de la ciencia agrícola, para no solamente desarrollar conocimiento, tener una ciencia con conciencia, es decir, una conciencia comprometida con nuestros productores y con el desarrollo nacional, con una sostenibilidad ambiental que han insistido la mayoría de los expositores, y sobre todo de frente a la realidad y no a la espalda de la realidad de nuestro país, que vive momentos muy difíciles, para consolidar su presencia local y mundial como nación soberana. Muchas gracias por la participación. Certificado por ser expositor en el 15º Congreso celebrado aquí en
¿No te contesta? Lo lee. Ah, no, es que él iba a estar a esta hora en una...